bienvenidos nuevamente a este episodio de Market Stocks, en donde ahora ahora estamos de visita aquí con Cristian de León de FRT, y pues vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos incursionar dentro de la tecnología y ser ágiles. Em, Cómo nosotros ser ágiles hasta en el tema de la innovación, estrategia empresarial, para nosotros poder tener esa capacidad de aceleración, de atención, de resolución. Así que pues hoy estamos con Cristian. Cristian es el director estratégico, un puesto en donde ya nos contará el por qué director estratégico. Ingeniero en telecomunicaciones, graduado hace más de 15 años, en donde ha creado dos empresas a sus 22, 23 años. Eh, Luego de ello, él mismo ha aprendido muchísimo acerca de esas dos empresas, ya nos va a contar, en donde ha creado mucho empoderamiento, tanto en su conocimiento como en lo que ha logrado hacer dentro de la empresa de FRT. Y por eso el tema de lograr ver la agilidad a través de la innovación y la estrategia. Bienvenido, Cristian, ¿cómo Hola, estás? todo muy bien, gracias. Qué buena onda, qué Qué buena gusto onda. estar por acá. Súper. No, para nosotros es un gustazo el poder estar por acá y poder compartir con vos diferentes temas. Y uno, pues, más que todo es el cómo nosotros podemos ir creando esa agilidad dentro de la empresa. Pero antes de eso, Cristian, bienvenido nuevamente. Gracias por estar por acá. Y cuéntame un poquito acerca de tu vida, de esto que hablamos acerca de cómo fuiste creciendo y evolucionando dentro de la empresa, dentro de tus empresas o dentro de tu proceso. Bueno, para contarte un poquito, voy a hablar como que si estuviera dando mi currículum, ¿no? Ahorita tengo 40 años. Yo estudié ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad Galileo. Fui, de hecho, de la primera promoción en el año 2002. Y bueno, como anécdota voy a contar que yo escogí esa carrera. Uno, porque siempre me gustó todo lo que tiene que ver con tecnología, siempre me intrigó el tema de cómo funcionaban las telecomunicaciones. Y la tercera es un poco graciosa. Yo quería encontrar una carrera que no me obligara a, o sea, que no fuera de lo que todo mundo, lo que tus papás te dicen. O sea, que en ese entonces, que te digo en 2002, era o estudias para ser médico, o estudias para ser abogado, o estudias para ser ingeniero, pero el ingeniero, el tradicional Civil, ingeniero civil, ¿verdad? Pero construcción, tampoco quería programar, porque no me gusta programar. ya. Y entonces la Galileo viene y tiene esta carrera ahí, digo, telecomunicaciones, esto me gusta, esto me interesa. No estaba ni siquiera seguro de si me iba a gustar cuando entrara, porque el pensum se leía muy bien y pues, mira, aquí estamos, a eso es a lo que me estoy dedicando. Con respecto al tema de las empresas que mencionaste, Sí. sí, siempre me llamó mucho la atención cómo poder convertir la tecnología en una herramienta que le permitiera a la gente hacer su vida más sencilla o facilitar todos sus procesos, pero de paso ganar dinero resolviendo la vida a la gente, ¿no? Porque al final pues esto no es caridad. Claro. Cuando fundé estas empresas, de hecho era solo una al principio, la fundamos con otros dos amigos con la misma visión Siempre ingeniería, siempre de comunicaciones. telecomunicaciones, Ya. siempre de telecomunicaciones. Y lo gracioso es de que la fundamos, y va a sonar un poco como cliché, pero la fundamos en el garage de mi casa. Ajá. Eh, y justamente la fundamos porque estábamos trabajando mientras estudiábamos. Y como todo estudiante de ingeniería, y bueno, los ingenieros de hecho tendemos a ser un poquito arrogantes, pero como todo estudiante de ingeniería veíamos falencias en la industria. O sea, ya habían empresas que existían que se dedicaban a eso, pero nosotros decíamos, no, es que estos no lo están haciendo bien porque su enfoque es netamente administrativo o ellos solo están pensando en hacer dinero y no entienden realmente lo que hay detrás de la tecnología. Entonces, la visión de esa empresa empezó así, como que nosotros lo podemos hacer mejor. Eso es lo que decían, lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer más rentable tanto para nuestro cliente como para nosotros. Y por ahí empezamos. Bien. ¿Qué grandes retos tuvimos?
nos hicieron menos muchas veces. Una, por ser jóvenes, éramos muy jóvenes. Con decirte que una vez visitamos a un cliente muy grande, que me voy a reservar el nombre, y éramos 3 socios. Y yo recuerdo perfectamente que nos preguntaron, bueno, ¿y sus jefes dónde están? Y, y bueno, nosotros levantamos las manos, pero nosotros éramos nuestros propios jefes, ¿verdad? Y solo se empezaron a reír, se rieron de nosotros en nuestras caras. Nos dijeron, o sea, ustedes son una empresa Kinder. Así nos dijeron, o sea, ustedes son un Kinder. Pero qué bueno, o sea, fue medio burlón, pero al mismo tiempo, qué bueno, o sea, qué bueno que lo están haciendo. Ojalá lleguen muy lejos. Y pues en su momento llegamos lejos, hicimos varias cosas, tanto que tuvimos que formar una segunda razón social, que ahí es donde entra la segunda empresa, que manejaba otra división tecnológica, porque el tema de la tecnología es, o sea, es muy ambiguo, Delicado. es bien amplio. O sea, ¿qué te digo yo? A mí como estudiante de ingeniería en telecomunicaciones, siempre me pasó que me preguntaban si sabía reparar computadoras. Y obviamente sé reparar computadoras porque estudié bachillerato en computación, pero en No es tu ingeniería en fuerte, claro, sino no, que ni me quiero dedicar a eso, claro, es complicado. O me preguntaban si sabía programar bases de datos, y es como, sí, sí, medio sé, pero no es el grosso de mi, o sea, no es hacia donde va enfocada mi carrera, claro, pero la demanda existía. Entonces nosotros identificamos oportunidades ahí. Y ahí fue donde dijimos, no, vamos a abrir una división que se dedica, por ejemplo, a vender insumos, claro, insumos relacionados con tecnología, que las computadoras, que los headsets, que todo eso. Y la otra, la primera empresa que fundamos originalmente era de consultorías, de seguridad informática, todo este tema. claro, claro. Por azares del destino, y porque era muy joven y no supe qué hacer, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por mis socios, porque mis socios me regañaron. Pues, me terminé retirando de la empresa, de las empresas, eh, y me dejé llevar por la juventud. Y con los años, en base a todo lo aprendido, después me integro a la empresa en la que estoy hoy, que es, Robin Rivers. Claro. Ya conocía al fundador de la empresa desde antes, porque él fue uno de mis mentores. O sea, ahí me estoy comiendo una buena parte de la historia, ¿verdad? Y, pues, me integro cabal con toda la experiencia que tuve en esa juventud, como director comercial, en ese entonces, ¿verdad? Claro, Y el objetivo era permitirle a la empresa o darle mi conocimiento, el know-how sobre cómo expandirnos o extendernos a atender a otro tipo de industrias a las que normalmente Robin Rivers no llegaba, que en ese entonces, estoy hablando del 2018, Robin Rivers solamente se dedicaba a atender a una empresa de telecomunicaciones aquí en Guatemala, a una de las dos grandes. No ha de ser tan difícil, de 50-50, ¿verdad? Y pues queríamos movernos a atender también a empresas, a atender a las empresas de telecomunicaciones. ujú, Y bueno, pues ahí es donde empieza todo, ¿verdad? ya. Entonces, Y de hecho, rescatando de las 2 empresas, eh, lograste tu experiencia para luego después, incursionar en Flow Wheels, ¿no? ¿No fue así? correcto, correcto. Claro, O sea, como te digo, el fundador de Flowing Rivers, de hecho, fue el que me enseñó, o sea, está la parte de tecnología, como te digo, siempre me gustó, pero siempre detesté que las universidades generalmente no te enseñan cómo convertir todo ese conocimiento en algo que le resuelva la vida a la gente. Y lo segundo importante es ganar dinero resolviéndole la vida a la gente. O sea, los ingenieros, independientemente de si es de civil o de cualquier tipo de ingeniería, los ingenieros traemos una mentalidad de resolver problemas. Nos gusta resolver problemas, mm, pero cuando no te enseñan esos skills de, eh, bueno, cómo le resuelvo los problemas a la gente, pero de tal manera que su dinero le regrese, hay que invertir. Entonces ya hablas de retorno de inversión, que es algo súper importante en todas las empresas. Es como, bueno, yo voy a invertir en tecnología para hacerme la vida más fácil, pero ¿en cuánto tiempo me va a regresar la inversión? Si no, no me estás resolviendo un problema, me ¿qué me necesito? estás trayendo otro. Claro, Y eso ninguna universidad te lo enseña. O tal vez hay alguna, pero de las que yo conocí, aquí en Guatemala, ninguna. ujú, Entonces, el fundador de esta empresa, de Flowen Rivers, con quien yo trabajé antes de fundar mi empresa, de hecho, él fue el que me enseñó todo eso. Yo recuerdo cuando él me entrevistó,
Y me decía: "Y bueno, ¿y vos por qué quieres trabajar aquí conmigo?". Yo decía: "Es que lo que pasa es que yo no sé hacer eso. Yo solo sé colocarte un equipo súper caro para resolverte la vida, pero como es súper caro, siempre me batean", le decía. Detestaba que me batearan, pero yo no sé hacer ni enseñarle a la gente cómo recuperar su dinero cuando invierte en tecnología, o cómo de verdad decirle que resolvió un problema. "Ah, estás en la empresa correcta". En ese entonces todavía no existía Fluent. Mm, Y ahí fue donde él me enseñó todo eso. Entonces, ha sido como un círculo. De ahí fui, fundé estas 2 empresas, luego las vendí, y luego por azares del destino nos volvimos a reencontrar, ¿cómo no? y volví a traer de regreso el mismo conocimiento que él me dio, pero ya con mi experiencia propia, o sea, ya Ya, personalizado, por decirlo así. sí, ya, por no decir, ya probado por otro lado, ¿no? Correcto, Sí, correcto. sí, ya hubo fail por otro lado y que al final lo trajiste por acá y qué costo se le llevó, pues las empresas, ¿no? Así es. Pregunta, Cristian, cuando te pregunté en qué área trabajabas, me dijiste director de innovación de estratégica, ¿no? O director estratégico, como tal. Cuéntame cómo fue, porque me contaste antes de que iniciáramos nosotros por acá, me gustaría que quien nos está escuchando también pueda comprender el por qué escogiste un director estratégico, cuando es director comercial, cuando es director de humanos, ¿por qué existe un director Sí, estratégico? correcto. Sí, el tema de la dirección de estrategia, como te dije, cuando yo entré a la empresa, entré como el director comercial. Y pues el director comercial va muy enfocado al tema de ventas. Y pues ve mucho, obviamente ve mucho el tema estratégico, pero el tema Claro, estratégico va en cómo hago para vender más y con qué clientes. La experiencia que yo tomé durante los años que yo me retiré fue la experiencia de un mini CEO o de un emprendedor que entiende absolutamente todas las aristas de una empresa. Entiende la parte de logística, la parte financiera, la parte de recursos humanos, la parte de venta, la parte de compras. Entonces, prácticamente, eh, cuando yo me moví de la dirección comercial a la dirección de estrategia fue de cara a poder plantear soluciones a problemas o a temas, muy propios de la operación de la empresa, sin descuidar la parte comercial. Entonces, es como un híbrido entre todos los directores tradicionales de una empresa, porque como director estratégico yo veo a veces la mejor estrategia a nivel operativo, la mejor estrategia a nivel logístico para poder facilitar o poder traer nuevas herramientas tecnológicas a la región, estrategia incluso fiscal. De hecho, soy muy bueno viendo estrategia fiscal. También veo mucho lo que es la estrategia comercial, pero ya la estrategia comercial que yo veo va más de cara a qué de nuevo podemos traer nosotros que hoy por hoy es tendencia en la industria en los países del primer mundo y que va a venir a resolvernos la vida a nosotros. Entonces, ser esa empresa que pegue de primero o que traiga de primero eso que nadie ha visto en ninguna otra parte. Entonces, la dirección estratégica como tal es un área que la diseñamos junto con nuestro CEO, de tal manera que pudiera asesorar y guiar a todos los demás directores de la compañía, de tal manera que pudiéramos agilizar nuestros procesos, que pudiéramos hacer las cosas de manera mucho más rápida. ¿Y por qué me moví de comercial a esta área? Pues te voy a contar. Cuando yo entré a Flowing Rivers, nosotros éramos un equipo solamente de 9 personas, ujú, de los cuales 7 estábamos aquí en Guatemala y 2 en El Salvador. Las 2 personas de El Salvador eran netamente ingenieros, solamente ejecutaban trabajos. Y los de aquí estábamos distribuidos en recursos humanos, finanzas, obviamente nuestro presidente, la persona de tecnología y la persona de limpieza, o sea, estoy contando incluso la persona de limpieza, el comercial que era yo y otro técnico. Ahí están los 7. ujú. Entonces, ¿qué pasaba? No teníamos logística, no teníamos departamento de compras, no teníamos un departamento de finanzas supremamente articulado, o sea, de hecho, la parte financiera nosotros la outsourceábamos. ¿Y qué pasaba? A mí, como director comercial, en realidad, me tocaba ver todos esos aspectos que sigo viendo hoy,
pero de manera extraoficial. Éramos un equipo pequeño. Entonces, ¿para qué vas a meter a tantas personas en la ecuación cuando de pronto, bueno, sin el de pronto, cuando para cualquier empresa y para cualquier persona no existe capital ilimitado? Y Mm, menos para nosotros en ese entonces cuando teníamos ese tamaño. Éramos una empresa muy pequeña como para estar contratando a una persona para cada cosa. mm. Entonces, el poder entender y el saber manejar el teje y maneje en todos esos apartados que cualquier empresa debería de tener, me terminó convirtiendo en un director de estrategia para la empresa. Conforme vino el crecimiento, ya no era posible que yo fuera el director comercial, pero que el director comercial que miraba logística, el director comercial que miraba compras, el director comercial que miraba incluso implementaciones, porque yo también hice implementaciones como ingeniero que soy. Mm. Y entonces, no te voy a negar, sí tuve un pequeño colapso y me retiré de la empresa por un tiempo, por 6 meses, para ser más específico. Seguían siendo el mismo grupo, ya había crecido. Ya habíamos crecido. O sea, Ya, para cuando yo me retiré, ya éramos tal vez unas 22 personas. creció Y 3 veces la empresa. sí, creció Ah, 3 veces en nómina, pero la cantidad de proyectos que teníamos era mucho más grande. ya. Y era grande. O sea, creo que uno tiene que conocer también cuáles son sus propios límites, ¿verdad? Y en ese entonces con la pandemia y todo, dije, no, voy a agarrar un tiempo para recuperarme. Cuando ya me recupero y regreso, pues obviamente ya había otro director comercial, pero las mismas falencias continuaban. Y ahí es donde decidimos crear la dirección estratégica. Y bajo la dirección estratégica se crea la dirección de compras, se crea la dirección de logística, ya se separa muy bien todo lo que es, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué identificaste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué creaste nuevos medios de poder canalizar la información o de poder... ¿Cómo lograste poder... Primero, ¿por qué lo hiciste? Y otra, eh, ¿cómo lo hiciste? mira, lo primero es porque no hay manera que una sola persona pueda llevar tantas cosas en función del tiempo. Es decir, si nosotros hubiéramos podido hacer que cada día tuviera 48 horas, ahí hubiera estado la solución. Ya. Mejor seguíamos como estábamos y entonces el tiempo nos iba a Era alcanzar. Pero sobrecarga. el tiempo sigue siendo el mismo. Ajá. Los requerimientos son más. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, se vuelve crítico, uno, aprender a delegar. Eso es súper crítico. Dos, entender a quiénes les tenés que delegar y qué les tenés que delegar. Y como llevábamos tantos procesos a la vez, ahí fue donde, no te voy a decir que creamos todas las direcciones al mismo tiempo. O sea, nosotros fuimos creando las direcciones paulatinamente conforme íbamos identificando o cuáles eran nuestras necesidades primordiales y cómo las íbamos a ir cubriendo. Entonces, empezamos a tener ese crecimiento ingente, obviamente en proyectos también, y luego pasó, o sea, hubo un fenómeno que es, y creo que todas las empresas lo sufren, y es el fenómeno, yo le digo el fenómeno casa de herrero, cuchillo palo. Ajá. Porque cómo era eso que siendo una empresa de tecnología que le resuelve los problemas a un montón de empresas, nosotros no teníamos las herramientas a nivel tecnológico para hacernos la vida más sencilla. O sea, fuimos agregando gente y al principio eso funcionó, pero después ya no, Claro. porque después cómo nos comunicamos y éramos más, No era sostenible, claro. no era sostenible. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Nosotros mismos empezamos a hacer introspección como empresa y buscar de qué manera, a través de esas mismas herramientas tecnológicas que le ofrecemos a los demás, íbamos a resolver los problemas. La implementación de una herramienta de CRM, una herramienta de ERP, una herramienta para gestión de proyectos, buscar certificaciones en Scrum, por ejemplo, que es algo que la verdad yo sí les recomiendo a las empresas que están en proceso de crecer o que tienen en visión crecer, porque estas metodologías y estas herramientas sí se vuelven necesarias, indispensables, más bien, en algún punto, si uno quiere llegar demasiado lejos. Ajá. Entonces, así es como a muy grandes rasgos te puedo ir describiendo que nosotros lo hicimos. Aún al día de hoy, a pesar de que nosotros ya tenemos nuestro organigrama bien hecho, nuestros departamentos bien acotados, los roles muy bien definidos, yo como el director de estrategia posiblemente soy el único director que dentro de sus responsabilidades
tiene un nivel de involucramiento con todas las áreas a la vez. claro, Entonces, dicho de una manera, claro. Algo así como un trade marketing, solo que a nivel de sombría, ¿no? Desde arriba. algo así. Ajá, ¿Sabes cómo lo veo? Es como, es una manera muy bonita de decir la mano derecha del presidente de la empresa. claro. Y entonces, ¿la mano derecha qué Como el hace? asesor, El ¿no? asesor, El el asesor, estratégico, claro. el asesor. Y si te das cuenta, el asesor, en mi caso, todas las decisiones que toma o todas las recomendaciones que da son a nivel estratégico. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos para alguien, por ejemplo, que tiene mi función? Le tiene que gustar investigar, o estudiar, o leer, o buscar tendencias. Ser inquisidor, claro. Sí, sí, pero le tiene que gustar, o sea, no Claro. es porque si solo lo haces como rutina, pues, posiblemente vas a poder desempeñarte en un trabajo como este, pero no lo vas a hacer con la eficacia que deberías, porque no tenés esa como cosquillita, esas cosquillitas. Yo te digo que yo le llamo la Curiosidad, cosquillita, la curiosidad de querer ver qué se puede hacer mejor o claro. qué otra cosa nueva podemos hacer. ¿Cómo acepta tu equipo cambios? Porque no solo es tema de tecnología, sino que estamos hablando de mentalidades, de épocas, porque al final ahora estamos entrando a una época en donde, pues ahora estamos con los generación Z, ¿no? Ujú, Y generación Z viene con una mentalidad totalmente diferente a la generación, a los millennials. De hecho, entre los millennials, la X no hay tanta, ¿verdad? Que la separa mucho el tema de la cómo nosotros, que es una de las tantas variables que existen, como cultura, como parte de incursionar con nuevas estrategias para la empresa, uno. Y dos, ¿cómo identificas? Sé que pues, existen métricas, ¿no? Pero contanos un poquito más a fondo de cómo identificas esos baches para solucionarlos. fíjate que si quieres mover de primero por tu segunda pregunta, y ahí me recordás la primera, Súper porque bien. de esa ya tengo la respuesta. Fíjate que con el tema de los baches, son los mismos problemas los que te dan la pauta. O sea, te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando decidimos articular un departamento de compras, por ejemplo, fue porque supone que ganábamos un proyecto y queríamos hacerlo todo como antes, de que cualquiera de los 9 que estábamos podía venir y agarrar y tomar control del asunto y generar las compras. Y pues de ahí tal vez había una persona que, porque todos sabían, entre los 9 que habíamos, digamos, voy a poner un ejemplo, es que Cristian lo va a hacer. Y entonces, ahí se hacían. Pero ¿qué pasa cuando ya somos 20 o los 500 que somos hoy? Y entonces ya no es así. Pero vuelvo al tema, surgió el problema, empezaron a surgir problemas. Es como que, mucha, y el pedido que hicimos, o el mismo cliente, miren, y mi pedido, pero es que se lo estaba viendo no sé quién. No, yo no lo estaba viendo. Y vos tampoco. Y entonces cuando vimos, estábamos en riesgo de perder todo el terreno que habíamos ganado por no entender que teníamos esa necesidad. Entonces, la misma gente te va diciendo, los mismos problemas te van dictando, o sea, problemas que no teníamos antes, que estábamos empezando a tener, unos que marcaban hacia dónde tenía que apuntar nuestra brújula, ¿verdad? O nuestro radar. Decir, mira, o sea, ahorita sí estoy teniendo un problema bien serio de entregas con mis clientes. Y bueno, ¿y qué hago? Creo que ahora sí tiene que haber una persona que sea responsable de eso, porque definitivamente yo, en mi caso, ¿verdad? Yo, que estoy viendo tantas cosas, ya no lo puedo hacer. Entonces, pum, articulemos departamento de compras. Obviamente nos asesoramos. Entonces, articulamos un departamento de compras. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando ya la empresa empezó a sonar más en la industria. Y de Mm, repente, tal vez teníamos una presentación y es como que, sí, yo los había escuchado. Ustedes son los Flowers, ¿verdad? Los Flowers. La empresa FRT como tal significa Flowing Rivers Technologies. mm, Y pues nosotros siempre usamos el Flowing Rivers Technologies o Flowing Rivers. Y si no usábamos el Technologies, muchas veces la gente no sabía ni qué éramos. mm. O como no somos un país netamente bilingüe, Flowers. ¿Y por qué se llaman Flowers? Y entonces, no, nosotros no somos Flowers, somos Flowing Rivers. ¿Y a qué se dedican? Porque Flowing Rivers me suena a iglesia.
Ya. Una vez a la iglesia. Y entonces, ahí identificamos que teníamos un problema a nivel mercadológico, que no nos estábamos mercadeando de la manera correcta. ¿Qué sucede ahí? Tiene que aparecer, tuvimos que articular, primero hicimos outsourcing de marketing y después dijimos, no, tenemos que articular un departamento de marketing porque ya no podemos darnos el lujo de que alguien piense que vendemos flores, que somos una iglesia, sino que inmediatamente vengan, vean nuestro logo o ya un nombre más sencillo y automáticamente lo asocian. Entonces, claro, por eso somos FRT y está el logo todo bonito, departamento de marketing. Entonces, todo, o sea, yo siempre he sido muy de la idea que las cosas hay que planificar, pero siempre hay un elemento que surge de la espontaneidad, porque supone que, y yo le doy tanta importancia al tema de la espontaneidad a nivel corporativo, porque eso a veces incluso te permite no desperdiciar recursos. ¿De qué le hubiera valido, por ejemplo, a FRT invertir en marketing en 2015, cuando apenas estaba empezando? No estaba en la etapa en la que necesitara eso. Entonces, hubiera sido posiblemente mal invertir esos recursos. O tal vez en marketing sí, pero supone que el departamento de compras. ¿Para qué hubiera querido yo articular un departamento de compras en 2015 cuando solamente éramos 9 personas? Entonces, posiblemente en una planificación superestratégica, pero ya de cara a algo muy académico de procedimientos. No, es que eso era la manera correcta, eso es como vos lo tenías que hacer. Y no, ahí es donde el conocimiento empírico y la experiencia pesa demasiado. Y por eso es de que ahí es donde entro yo a bater, muchas veces. Ujú. Ese conocimiento empírico que agarramos, porque la verdad es que la mayoría del equipo tiene bastante conocimiento empírico con los años, nos ha permitido ir enfrentando esos retos, identificando esos problemas o definir qué de nuevo vamos a hacer para hacer las cosas mejor. Insisto, los problemas te lo dicen. Como la alarma del carro, o sea, las alarmas de los carros, se te va a acabar la Alerta, gasolina. claro, claro, Se te enciende la alarma claro. de la gasolina, vas a echar gasolina. Sí, ahora, que nos enseñaron a revisar las llantas, a la gasolina, que el aceite. Ahora todo eso ya casi no se hace porque el mismo carro te dice, Ujú, ¿no? correcto. Sin embargo, siempre te subís al carro, prendes y chequeas, pues te da una luz, pues lo que vos decís. Sin embargo, eh, habemos muchos que nos adelantamos porque sabemos que existe un kilometraje, que planificamos. Pero esto que tú dices de ir teniendo, de ir trabajando de la mano de las cosas que van saliendo, muchos le llaman apagafuegos, otros les podemos llamar sprints, otros les podemos llamar un desarrollo junto con un design sprint, ¿verdad? En Ujú, fin, hay muchas maneras de poder, ¿cómo lo manejas vos? ¿Cómo lo ves vos? Porque al final planificás seguro, pero hay cosas que aunque se planifiquen, con el error, como tú dices, con el problema, con el error, sabemos que sucede y hasta podemos crear un nuevo producto porque sabemos que muchas empresas tienen este error, por ejemplo. ujú. Cuéntanos un poquito del planning versus a ese, es una palabra que se me fue, pero el del planning versus Lo espontáneo. a lo espontáneo. Mira, el planning, como eso tal vez no te lo dije, o sea, el planning en algún punto se volvió mandatorio e indispensable. Tal vez cuando ya pasamos de 15 personas, ya se empezó a volver mandatorio el tema de planificar. Pero el planning se hacía en función de lo que había. Vuelvo a lo mismo, o sea, es un poco idealista decir, vamos a planificarlo todo cuando no es factible, partiendo de la premisa que no tiene recursos ilimitados. Entonces, nosotros planificamos muchas veces en función de los recursos que teníamos, ¿Cómo no? pero, eh, como una empresa conformada en ese entonces por varios emprendedores, la verdad es que yo me considero un emprendedor, hay muchas cosas que surgen de riesgos. Entonces, que no necesariamente estaban en la planificación, ¿verdad? Ya sea la planificación comercial, la planificación financiera, que eso obviamente era mandatorio, la planificación de la estrategia de fiscal, esas cosas estaban.
eran totalmente mandatorias. Pero cuando vos realmente estás buscando crecer, creo que si solo te apegas a tu plan, estás fregado. O sea, yo sí soy de la idea, tal vez no estás fregado ni estás condenado, pero, o sea, tu crecimiento va a ser sostenido y solamente en función de lo que está. Pero como nosotros siempre fuimos de asumir riesgos y decir, supone que nos pasaba mucho, que tal vez alguien dice, mira, fíjate que yo quiero montar un call center de 350 personas que me resuelva todos los temas de comunicaciones con mi empresa de telecomunicaciones. Y entonces le entras. Ah, nosotros podíamos decir, es que fíjate que no está en mi planificación comercial, porque no es a lo que yo me dedico, porque esa es la respuesta tradicional en una corporación tradicional. En cambio, nosotros, esa hambre, de hecho, esa hambre es que nos la enseñó el fundador de la empresa, es como, sí, por supuesto, yo lo hago. Sí, pues, probablemente. Y de ahí vamos a ver más, de ahí, pues, y es como, seguro, sí. Cuando ya nos invitaban, nos decían: "Mira, y hacelo". Y entonces, bueno, a estudiar rápido, o sea, y es lo que te digo, ¿quién planifica eso? ¿Quién planifica tener que estudiarse un documento de 200 hojas de algo que normalmente no haces y tener que aprender a hacerlo en, ¿qué? 24, 48 horas, Para mandar a todo el para mundo luego a mandar hacerlo. tu propuesta? Y entonces nosotros siempre hicimos eso. Y parte de la razón por la que nosotros hemos crecido tanto, fíjate, de 10 y perdón, de 9 personas, más de 500 que somos hoy, de 2015 para acá, ay, o sea, muchas empresas quisieran poder hacer eso, pero, ¿qué es lo que nos llevó a poder hacerlo? Esa capacidad de poder lidiar con ese espontáneo o de poder improvisar sin despreciar la planificación. Vuelvo a lo mismo, creo que cualquier, compañía debería estar abierta a la posibilidad de tener que replantear su planificación según lo que pueda surgir en el camino, o como cuando fue con la pandemia. Con la pandemia fue al revés. Con la pandemia, más bien, nosotros tuvimos que replantear muchas cosas de cara a que la demanda de requerimientos que teníamos bajó tanto que tuvimos que replanificar las cosas. Nosotros tuvimos que replanificar nuestros propios salarios. Ujú. ¿Por qué? Porque así era la situación. Entonces, yo no sé si la palabra correcta para describir eso se llama resiliencia, porque a veces, o sea, para mí la resiliencia es poder recuperarte de un problema y levantarte y adaptarte, pero no sé si el término es tan amplio que también abarque adaptarte de cara a crecer mucho. Entonces, nosotros lo manejamos tanto en el aspecto negativo, que es cuando surge una crisis, o por ejemplo, la inflación que hubo Algo ahorita, reactivo, o la inflación que hubo ahorita con el tema de la guerra en Ucrania. claro, O sea, eso no hay empresa en el planeta que está planificado. que haya tenido previsto tener que enfrentar una inflación del 10% para arriba. La nuestra fue del 10%, creo que el año pasado, mientras que hubo países que fue más del 20%. Claro, ¿Y cómo manejas eso? ¿Cómo planificas eso? claro. No hay manera de planificarlo. Entonces, tienes que ser resiliente, tienes que ser adaptable. Y eso tal vez es una de las principales habilidades que nosotros tenemos. Entonces, no te voy a negar que a veces eso puede ser un problema, porque somos tan adaptables y tan dinámicos que a veces proponemos cosas que no necesariamente nos van a funcionar. Y a veces perdemos un poquito de tiempo en eso, pero lo que se gana a cambio es mucho más valioso que lo que podríamos haber perdido. No sé si con eso responde a tu Sí, sí, pregunta. sí. No, interesante y de veras te asamento en el tema. Eh, ¿Cómo, cómo lo mides? ¿Cómo vas midiendo ese éxito? ¿Cómo vas midiendo puntualmente, por ejemplo, en áreas? eh, También cómo mides que tu equipo que sea rentable, que sea ágil, ¿verdad? Que siga tu filosofía, ¿verdad? O su filosofía, porque al final es la filosofía de Flowers Rivers. Eh, Sin embargo, es eh, tu ímpetu y tu capacidad de innovación, ¿no? Y por algo el tema de la mano derecha. ¿Cómo haces o tienes a una persona que constantemente va controlando ese tema? Y no tanto como controles como tal, ¿no? Sino que es un tema de, porque al final, y vamos ahí a la segunda pregunta, el tema de la cultura, ¿verdad? ¿Cómo entonces haces, seguro está de que el recursos humanos tiene que ser un gran papel, ¿verdad? Sin embargo, somos humanos, hay errores. Ujú. Tecnológicamente, ¿cómo hacemos que esos errores
reduzca, ¿verdad? Fíjate que lo primero es tener claridad de cuáles son los paneles afectados de las personas. Y eso también nos hemos ido volviendo tan buenos en eso que me ha dado, o sea, me parece gracioso que muchas empresas que parecieran sí hacerlo no lo hacen. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estructuré el departamento de compras, pues, ¿cómo me dices? O sea, ¿cómo me dices a una persona de compras si es efectiva o no? O Ajá. sea, ¿será que lo mido en función Tiempos. de cuántas órdenes de compra puso al mes? Ajá, No es un parámetro objetivo, la verdad, porque el encargado de compras va a poner órdenes de compra en función de los requerimientos que claro. reciba. Entonces, no, ese no es un parámetro. Entonces, entonces un parámetro sería qué tan rápido puede procesar la orden de compra. Ajá, Y luego sí, pero también es subjetivo, porque entonces supone que yo quiero comprar, digamos que me quiera vender pollo, ¿verdad? Te voy a dar eso. Y yo le dije, mira, comprábame un kilo de pollo. Y entonces va a venir él y como quiere procesarla rápida, va a comprar la marca más conocida, que no necesariamente es la más económica. claro. Y solo por hacerlo rápido, entonces procesó la orden de compra rápido, pero no me ahorró plata. ¿Cómo no? Ah, entonces entonces empezamos a entender un poco más. Es importante que sí, que sea ágil, pero también es importante, por ejemplo, que sea capaz de generar ahorros. ¿Qué otra cosa después determinamos que era importante? Que tuviera la habilidad, por ejemplo, de negociar nuevas líneas de crédito, dependiendo de sus funciones. Y de ahí que tuviera la habilidad de dar visibilidad al área de proyectos, de cómo va su proceso de compras. Claro. Entonces, cuando ya entendimos qué es lo que es relevante para nosotros en una persona de compras, también ya fuimos capaces de delegar, de medir, de parametrizar y de ya implementar en un sistema una manera de saber si una persona es eficaz o si tuvo mejoras. Ujú. Y yo estoy impresionadísimo de ver que hay empresas muy grandes que tienen su departamento de compras y que sus KPIs solamente van orientados a cuánto le ahorró a la empresa, por ejemplo, pero no miden cuántas líneas de crédito consiguió o no miden cómo redujo el tiempo en general o no miden cómo de pronto su decisión de compra mejoró el rendimiento de un proyecto. Pero nosotros pero eso va muy de la mano con estudiar. O sea, cuando nosotros implementamos a compras, solamente le implementamos porque tenemos la necesidad de alguien que nos comprara rápido. Pero en cuestión de 2 meses después de haber implementado el departamento de compras, nosotros ya teníamos identificados todos esos parámetros. Ya definimos como que un reporte, qué parámetros tenía que llevar para poder medir esos KPIs. Mm, No los hicimos y va, ahí entra lo otro que vos decís. Recursos humanos es muy relevante. Y en ese entonces, que yo me vi involucrado en ese proceso, no involucré a recursos humanos. Ahora ya sé que siempre tengo que involucrar. O sea, sí hemos tenido que ir aprendiendo. ujú, Entonces, recursos humanos viene e implementa ese sistema de parámetros para medir los KPIs en compras, por ejemplo. Y los KPIs son distintos en cada área. ujú, Entonces, por ejemplo, recursos humanos, de manera muy general, yo te puedo decir que un KPI muy relevante, dependiendo de en qué área haga la contratación, es la rotación del personal, si la persona se certificó o no se certificó, si la persona, aquí se le pasa encuestas a la gente también, si la persona está o no está contenta con su trabajo. claro. Entonces, eso es ventas, ni tengo que decírtelo, ventas es ventas, ¿verdad? Mm, Entonces, ahí no hay nada, no hay mayor cosa que decir. En operaciones, ¿cuáles son los parámetros en operaciones? Si el proyecto se implementó en el tiempo estimado, si el proyecto de verdad costó lo que tenía que costar, si el proyecto se implementó en menos tiempo de lo que se tenía previsto. Y entonces, en base a eso, nosotros hemos ido generando esos formatos de reportes. Hemos tenido que personalizar nuestros propios sistemas, porque cada empresa es muy distinta y claro, cada empresa va a tener parámetros bien distintos. claro. Incluso un parámetro que nosotros usamos en la parte fiscal es si la estrategia fiscal permitió algún ahorro en la empresa. No sé cuántas empresas realmente miden eso dentro de los parámetros de KPIs. Nosotros lo hacemos. Claro. Y Porque, obviamente cuando se cumple, cuando se llegan o cuando se superan, también hay un incentivo para el recurso. claro, Y eso hace que la gente se sienta feliz
se sienta cómoda, quiera continuar y quiera contribuir al crecimiento de la empresa. Claro, claro. ¿Y por qué se mide esa parte? Por qué hay que medir esa parte? Es una pregunta un poquito complicada porque, o sea, ¿por qué? Porque si no lo medís, no sabes si vas bien. O sea, supone que yo no le midiera ninguno de esos parámetros a compras. Ujú, ¿Cómo sabría yo si realmente voy de acuerdo a lo que tracé en mi planificación para el año? Supone que va, dentro de nuestra planificación está todavía incrementar nuestras ventas en la industria hotelera, por ejemplo, y hemos planteado soluciones para la industria hotelera. Entonces, vaya, okey, ya ese es solo uno de todos los planes, pero me voy a enfocar en eso. Y entonces, ¿cómo sé si lo logré? ¿Cómo haces para saber si lo lograste? O sea, de manera muy general, dirías, bueno, si a fin de año facturé, $10 millones, sabré que lo logré. Sí, eso es cierto, pero todo lo que tiene que suceder detrás para llegar a esos $10 millones que le quiero facturar a la industria hotelera, ¿qué es ese algo que tiene que suceder? Ahora, te pregunto esto por el hecho de que hablábamos hace unos meses atrás con un especialista en atención al cliente, Manuel Izquierdo, y hablábamos sobre los controles. Ujú, Que él decía, no, pero es que el tema de obviamente estamos hablando de atención al cliente, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de temas internos, que los controles, y voy al tema de la cultura, usualmente las personas lo ven como me están controlando, ¿no? ujú. Eh, como eso, me están controlando, no confían en mí, me tienen que medir. Ese tipo de cultura, cómo uno logra transformarla a una cultura eh, en donde es por el bien de la empresa? No cortoplacista, por ejemplo, porque Fíjate que usualmente la gente lo que ve es qué beneficios tengo yo aquí ahorita y no en unos años que puede ser que la empresa crezca exponencialmente como fue lo que pasó, ¿no? fíjate que es una muy buena pregunta porque, nosotros cuando lo empezamos a plantear no sabíamos cómo hacer para implementar esos KPIs sin que eso fuera una imposición o que fuera visto como un castigo. Claro. Entonces, eso sí fue idea de nuestra fundadora, y era decir, bueno, si cumplen los KPIs tiene que haber una recompensa. Entonces, ya más bien se convirtió en un parámetro o en parámetros que se miden, pero uno, o sea, hay que eliminar de nuestra cultura, porque eso sí es muy cultural, el que, te están midiendo y eso es malo, y no, o sea, como por ejemplo, y nosotros lo damos incluso en nuestras pláticas de inducción a la gente. Entonces, cuando vos te pones a dieta, entonces, ¿qué haces? Solo decís que querés bajar de peso y ya se acabó. Ujú. ¿Y cómo haces para saber si bajaste peso? Solo porque la camisa ya te queda. Claro. No, tenés que establecer tus parámetros para lograrlo. Entonces ya tienes que establecer cuántas libras quieres bajar al mes, cuánto es el porcentaje de grasa corporal que quieres bajar. Y pues los KPIs es algo análogo. O sea, ¿cómo sabes si llegaste a la meta? ¿Cómo sabes si de verdad hiciste un buen trabajo? Tus KPIs. Entonces, aunque no es obligación de ninguna empresa recompensar los KPIs o pagarlos, porque en teoría ya te están contratando para desempeñar un trabajo, nosotros sí nos desplazamos a generar una cultura que sí incentivara a la gente a buscar el cumplimiento de esos KPIs, pero no que fuera un castigo, sino que fuera un incentivo, sino que también fuera una manera en que ellos supieran que estaban haciendo un buen trabajo, porque muchas veces el trabajador no sabe si está haciendo un buen trabajo. O sea, el chatillo de contabilidad en una empresa tradicional, rara vez sabes si está haciendo un buen trabajo. A menos que llegue a decirle a su jefe, mire, buen trabajo. Pero mientras no pase nada, que eso es, como te digo, es bien cultural en las empresas, hasta que pase algo malo, mire usted, metió las patas. Pero mientras tanto, solo existen. Y los trabajadores o los colaboradores de una empresa no están solo para existir y respirar, están para desempeñar una labor con objetivos y que se sientan felices de saber que cumplieron esos objetivos. Y cuando no los cumplieron, en lugar de sentirse mal, decir, bueno, ¿qué hice mal ahorita que no me permitió lograr esa meta? Y por eso es tan importante que la gente se sienta feliz o que le guste el trabajo que está haciendo. Claro. Porque si no les gusta el trabajo que están haciendo, no importa qué les digas, no importa el incentivo que les des,
no lo van a hacer tan bien como podrían, porque Mm. no hay una pasión detrás, no hay una vocación detrás. Entonces, no sé si con eso respondí a tu pregunta. Y al final alineas, ¿no? Alineas a toda la empresa. Alineas tus pensamientos, tus ideas, tus acciones con el equipo de ventas, con el equipo que al final ese es tu rol, ¿no? Correcto. Claro. Entrando a esta parte de la cultura, y no te quito mucho tiempo porque sé que tienes que hacer, Cristian, ¿cómo es tu forma de investigar? Ya que sos una persona inquisidora, que a eso te dedicas, cuéntanos un poco no, cuéntanos bastante, más que bastante, cuéntanos eh, de qué manera tú investigas o danos 5 tips para poder investigar. Creo que por ahí puedes. Danos 5 tips para que nosotros podamos investigar de la mejor manera que tú usualmente usas. Mira, yo tal vez lo primero que le preguntaría a una persona que me cuestione en ese sentido es, ¿cuáles son tus áreas de interés? Ujú. Porque supone que, en mi caso, no voy a contar toda mi niñez, pero yo desde niño siempre fui muy curioso. Sí, Yo era de los que desarmaban los juguetes eléctricos, venía y los les o sea, mi mamá me detestaba por eso, porque desarmada todo. era tan caro el juguete, ya lo desarmó, y luego ahí haciendo algo, y luego cuando ahí tenía un ventilador, porque la mayoría de los juguetitos eléctricos tenían que sus motorcitos, ¿verdad? Y de ahí lo que hacía era que miraba si en la caja había un manual para ver cómo es que qué más podía hacer. Obviamente no había internet en ese entonces, ¿verdad? Luego, si no le preguntaba a algún maestro, o sea, pero esa curiosidad ya venía, pero mi curiosidad, o sea, todos tenemos curiosidad, Sí. pero nuestras curiosidades siempre van en función de nuestras áreas de interés. Nuestras áreas de interés siempre son explotables, no importa, o sea, si por ejemplo tu área de interés son las leyes, te aseguro que fácilmente encontrás métodos para investigar cosas y luego de repente sos un erudito en el tema y de pronto sos un abogado en potencia que no ha estudiado derecho, pero que es más capaz que un abogado graduado. Que ahora con toda la información que Entonces, existe. lo primero entonces que yo te diría es identificar cuáles son tus áreas de interés. Si identificas tus áreas de interés, entonces ya lo siguiente es poder determinar cuáles son los mejores medios para poder obtener información de esas áreas de interés. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, una de mis áreas de interés es la automatización. Ujú. Yo amo todo lo que es automatización. O sea, como te digo, a mí la tecnología me gusta en función de para lo que existe la tecnología. ¿Para qué existe la tecnología? Para hacerte la vida más fácil. Empecemos con la rueda. La rueda nos facilitó la vida para transportar cosas. Sí. Entonces, a mí me encanta hacerme la vida más sencilla. Entonces, en mi casa, por ejemplo, yo detestaba tener que bajar las escaleras para apagar la luz. O decir, que me fui a la casa y decir, la gran, se me olvidó dejar apagadas las luces, o la gran, no voy a estar tantos días y le voy a tener que hablar a la vecina y le voy a tener que dar la llave para que me encender las luces. Así que, no, son babosadas, yo no quiero hacer eso, tiene que existir algo que me permita hacerlo. A Y distancia. entonces, ajá, además de tener que llamar a la señora por teléfono, y entonces, no, encontré domótica, encontré lo que es IoT, o sea, eso me lo enseñaron en la U. Claro. Y entonces después que empecé a encontrar que manualitos de Google, después, imagínate, en ese entonces era YouTube, Google y ¿qué otra herramienta para informarte? Pues los blogs, ¿verdad? Los blogs o los foros. Pero eso estoy hablando de hace más de 10 años ya. Hoy, de hecho, ya te dije la segunda. La tercera es mapear todos los medios posibles por los cuales vos te puedas informar, porque muchas veces la gente tiene el hambre, tiene las ganas de saber, tiene las ganas de investigar Tiene el y tema, en el tema, tiene las habilidades, pero no sabe dónde buscar, ni con quién buscar. y creo que eso es lo más frecuente, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué te digo yo? Hay gente, por ejemplo, que menosprecia el TikTok como fuente de información. Y, pues, para alguien como yo que tiene 40 años va a sonar bien raro, pero a mí el TikTok es una herramienta impresionante, por ejemplo, para informarme sobre inteligencia artificial, sobre Tendencias. nuevas integraciones que se pueden hacer con inteligencia artificial, nuevas herramientas que está lanzando, por ejemplo, Microsoft para el tema de marketing, por ejemplo, y Cómo hacer una presentación en 5 segundos. cómo hacer una presentación en 5 segundos. Entonces,
O, por ejemplo, si me gustan mucho las ciencias políticas, entonces sé que tal vez el medio correcto para mí, para saber, por ejemplo, actualidad política, me voy mejor a Twitter. Twitter es muy, o sea, eso sí, hay que aprender a ser selectivo, ¿verdad? Porque hay mucha información que es basura. O Claro, si, por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura, sé que no me voy a ir a TikTok, posiblemente mejor me voy a ir. Hay aplicaciones que son repositorios literarios donde vos puedes ir a buscar temas de libros. Entonces, esa es tal vez para mí la tercera cosa súper importante. Mapear a dónde vas a ir a buscar información de tu área de interés. La 4, quitarse el paradigma de que ser autodidacta es exclusivo de genios o de personas que ya nacieron con súper alto rendimiento. De alto rendimiento en realidad uno se lo va haciendo creando nuevos hábitos y mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que, por ejemplo, Bill Gates ya venía programado para hacer dinero y aunque nació en una familia acomodada, él en realidad fue creando hábitos y posiblemente al día de hoy el hombre sigue creando nuevos hábitos para hacer más dinero o para construir más cosas sobre su área de interés. Y tal vez la otra es que independientemente de tu área de interés, y eso suena un poco contradictorio para alguien que se mueve mucho en el mundo empresarial, es que justamente tu hambre tiene que ir en función de construir algo, no en función de conseguir un medio, que es algo muy cultural entre los latinos. O sea, el latino idolatra mucho tener dinero. O sea, tener dinero es importante. A mí me interesa tener dinero, pero claro. el dinero es un medio. Nunca puede ser el fin. Entonces, si por ejemplo vos querés aprender derecho penal, por darte un ejemplo, Mm, y te empezás a informar sobre derecho penal. ¿Por qué te estás informando sobre derecho penal? Porque te gusta, porque de pronto quieres aprender a defenderte a la hora de algo, o para poder defender a un familiar tuyo, o quién sabe, después de estudiar derecho y poner tu propio despacho legal, pero porque querés construir algo. Pero si de entrada me estás diciendo que te gusta el derecho penal porque los delincuentes, o sea, o ahí te pagan muy bien, estás jodido, estás condenado. Porque de entrada, nadie de entrada hace mucho dinero en algo. Y ujú, entonces te vas a desmotivar rapidísimo. claro, Y es lo que te digo, o sea, nosotros, o yo hablo en mi caso, muchas de las ideas o mucho de lo que he investigado o lo que yo he llevado a una idea de negocio ha sido porque he identificado necesidades. Y digo, esta necesidad la gente la tiene y la quiere resolver. Y entonces ya después pienso en cómo monetizarlo, por supuesto. Tengo que pensar en cómo lo voy a monetizar. Pero primero pensé en resolver el problema. No pensé primero en cómo voy a hacer dinero. Tengo que encontrar algo con lo que pueda hacer dinero. Ahí estás jodido. No lo vas a lograr. claro, Entonces, no claro. sé si con Sí, eso. sí. Cristian, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Me daría un cosco. Y tal vez le diría que no hay que dejarse, o sea, no hay éxito pequeño, pero tampoco hay éxito muy grande. Eso tal vez me lo diría, porque, como te digo, yo, por mi madurez en ese entonces, bueno, eso fue hace más de 10 años, pero yo abandoné mis proyectos empresariales, solo los cedí, ¿verdad? Y 2, tal vez lo que me diría, porque sí pasé una etapa de depresión un poco fuerte cuando fracasé por esas malas decisiones, y hoy entiendo esto, o sea, el fracaso en realidad es una oportunidad para incluso para reinventarte. Entonces, eso sí se lo diría yo al yo de hace 10 años, para que no estuviera deprimido Claro. por algo que en realidad tenía solución. ¿Qué libro nos recomiendas para abarcar la agilidad y toma de decisiones en una empresa? Uy, O un libro que sea de tu gusto, que te haya formado. mira, de hecho, aquí tengo uno abierto, pero yo esa habilidad no la tengo de memorizar nombres, pero antes de que empezáramos esta charla, te estaba comentando que, por ejemplo, yo creo que el tema de la gestión de las emociones es súper importante, eh, sobre todo de cara a lo que vos me estás diciendo, tomar decisiones. Entonces, yo hablo por mí, el problema que siempre he tenido es el tema del manejo de la ira. ¿Cómo Entonces, no? supone que cuando yo perdía contra la competencia en algo, o cuando de pronto no se lograba algo en tiempo, entonces yo me ponía súper apasionado, de no, que esto no se puede hacer así, y ya mero que tiraba mi teléfono por allá,
¿Y cómo Y poder quererlo de una entonces, persona tranquila como vos? ajá, entonces, te digo yo, o sea, en función de mis propias limitaciones, yo, por ejemplo, decidí leer este libro, ahorita te voy a decir cómo se llama Manejo de la ira, de Robert Pierre. ¿Por qué? Porque sabía que la ira era un problema para mí, Un obstáculo. un Ya, obstáculo. Entonces, con ese libro ya logré mapear cómo es esa emoción, cómo funciona, cómo explotarla más bien en pro de hacer más y mejores cosas. ya, Entonces, pero eso es en mi caso. ya, Hay otro libro que te comenté que quiero leer, que es, aquí lo tengo también enfrente, que se llama Hábitos Atómicos, que a veces pienso que a ver si no son primos, porque este es de James Clear, tienen el mismo ya, apellido. ¿Por qué? Porque realmente vuelvo a lo mismo. Los seres humanos no somos estáticos. Siempre estamos evolucionando y no importa la edad. O sea, quien te diga que porque tienes cierta edad ya tienes que ser maduro, realmente nunca terminas de madurar en ningún aspecto de las palabras. Siempre, siempre seguís. Entonces, yo claro, ya sé que hay ciertos hábitos que yo tengo o que he tenido durante años que hoy ya no me funcionan para desplazarme hacia los objetivos de los que te estaba hablando. claro, O sea, ahora yo el otro año, por ejemplo, nosotros queremos abrir, por ejemplo, operaciones en Panamá y en México. Y es como mis hábitos actuales, con mis hábitos actuales yo sé que eso va a ser más complicado de lograr. Entonces, uno tiene que tener un entendimiento de qué hábitos que uno tiene posiblemente no le permiten a uno lograr esos objetivos. Entonces, ese es otro libro que yo recomendaría. Y bueno, de ahí súper, en realidad yo leo mucho ciencia, o sea, ya, derivado de lo mismo. O sea, se supone que yo tengo libros de Stephen Hawking, biografías ya, de Nikola Tesla. A mí me gusta mucho la historia, entonces ahí tal vez no podría dar tantas recomendaciones, pero en lo que es autoayuda o cómo modificar y crear nuevos hábitos o mejorar emociones, tal vez esos serían los dos que yo recomendaría en este momento. súper. Cristian, qué gusto haber estado con vos. Mucha información. Me hubiera encantado que tuviéramos toda la tarde libre. Seguro va a haber alguna próxima. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, solamente quisiera decirle a la gente que nos está viendo que sea lo que se dediquen, que no lo vean dentro de un pequeño cajón que solamente es Guatemala. O sea, nosotros, es increíble que en pleno siglo XXI, ya en el año 2023, hay gente que todavía no dimensiona que vivimos en una economía globalizada. Y hasta que no se dan cuenta de eso, están encajonados en cuanto a cómo se van a desarrollar en sus respectivos negocios. O sin que sean, no tienen que ser emprendedores o empresarios, también en el ámbito profesional. O sea, aunque vayan a Claro, trabajar para empresas, yo creo que no se tienen que quedar en que, solamente existe la economía guatemalteca, o que si quieren trabajar afuera, se tienen que ir de Guatemala. Ya no es así. claro. La economía es distinta. Y incluso si quieren pueden venir a trabajar con nosotros. Buenísimo, buenísimo. Sí, no, en efecto, es una súper empresa y de lo que voy conociendo, eh, hombre, con solo como conocerte a vos, yo creo que por ahí va el tema de la filosofía de la empresa, ¿no? Y el conocer también a María José, que es también parte clave, ¿verdad? De hecho, es la parte clave de la empresa en donde eh, ella es totalmente lo contrario a vos en cuanto a la forma de ser. Entonces, se complementan en ese sentido y yo creo que por ahí va el tema, ¿no? El tema de la cultura empresarial, organizacional, el gran trabajo que tienen recursos humanos y seguro los directivos para poder formar eso. Así que gracias, Cristian. A vos muchísimas gracias. Un Éxito, gusto. gracias. O sea, esto se estaba transmitiendo en vivo.